con Dios. Primera de Corintios 12:31, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo es solo uno. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos, dice el apóstol Pablo. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y a los que nos parecen menos dignos, los vestimos con mayor dignidad. Y a los que nos parecen menos decorosos, los tratamos con más decoro. Porque eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le falta, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que, si uno de los miembros padece, dice el autor, todos los miembros se conduelen. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. Termina aquí el apóstol Pablo. Después empieza a hablar del amor, ¿verdad? Ya en el capítulo 13. Pero es interesante lo que estamos viendo desde la postura de este apóstol que escribe una carta tan particular a esta iglesia todavía más particular, porque creo que nos está dando a entender precisamente la importancia de que somos parte de algo más grande, ¿verdad? Somos parte de algo mucho más grande. Así que yo quisiera, no sé, relaciones. ¿Qué piensan ustedes de relaciones? María José. En relación a lo que Pablo nos está hablando, es que qué brillante ilustración la que él hace comparando el cuerpo humano a cómo funciona el cuerpo de Cristo. Y debemos de comprender que no todos somos iguales, que todos tenemos una función diferente, que eso nos hace únicos, pero eso nos hace funcionar el reino de Dios en esta tierra, y cómo es que cada uno desempeñamos un papel único, pero por muy pequeño que pareciera ese papel que desempeñamos, como Pablo lo decía aquí, el ojo pequeño, la oreja pequeña, los pies el miembro más insignificante, pero es el que tiene quizás un aporte mucho más valioso. Cada uno tenemos un papel único, y eso lo enfatiza precisamente esta temporada de Encuentra tu gente. Tenemos que comprender que aunque somos diferentes, todos somos uno, y debemos valorarnos unos con otros. Es que a veces por tener una posición un poco más alta, creyendo que tenemos una posición de liderazgo un poco más alta, no valoramos a los que hacen tal vez un trabajo un poco menos comprometido que el de nosotros, por decirlo de alguna manera, pero tenemos que poner ese valor en cada uno de nosotros sin desestimar a ninguno, porque todos nos necesitamos, y en las relaciones todos nos necesitamos también. Cuando uno estudia el capítulo 12, el 14, que está hablando sobre el uso de los dones espirituales, el apóstol Pablo lo pone en un justo contexto para decir que tanto la mano como la oreja como el ojo pertenecen a un solo cuerpo, y es indispensable que uno con el otro se conecten para hacer valer ese cuerpo cuya cabeza es Cristo.
Y es interesante porque cita a un famoso adagio para construir toda su tesis de un famoso pensador, Menanio Agripa, donde él casualmente le decía a la gente de estratos menores que no pertenecían a la aristocracia que no se preocuparan porque tanto ellos como los aristócratas eran importantes para el cuerpo, en este caso el Imperio Romano, como una unidad jurídica, una unidad política, una unidad económica. Y Pablo utiliza esas categorías que eran muy especiales y muy comunes en los tiempos de Corintio cuando uno lee todo el capítulo 12. Pero también, queridos amigos, no podemos olvidar qué motiva al apóstol Pablo esta carta después que pasó un año instruyéndolos. Uno no puede decir que los de la iglesia de Corintios no tenían idea del fundamento bíblico, de la perspectiva de que en Jesús la unidad es fundamental, porque como dice Juan 17, así como tú y yo uno somos, la oración es que ellos sean uno también. Entonces el problema es que había falta de unidad, había desórdenes dentro de la congregación, unos eran de Apolos, otros de Cefa, otro de Cristo, y así sucesivamente, cada quien, como se dictaba en esa época, seguía a quienes consideraban que los maestros eran más importantes unos que otros. Y Pablo pone en su justa medida que la única cabeza a quien deberíamos seguir es a Jesús de Nazaret. Y los demás somos miembros, parte de este cuerpo, cuyas funciones, Guillermo, son esenciales para poder construir lo que se denomina como iglesia, la comunidad de los santos. Así es. Si yo quisiera llevar el concepto de unidad y de iglesia a un ejemplo tal vez muy sencillo, yo lo pudiera ejemplificar con algo que a mí me encanta, que es la música y principalmente la música clásica. No soy doctor, no soy experto en la materia, pero me encanta la música clásica. Y en la música clásica pasa algo muy particular. Por ejemplo, cuando es un concierto para piano y orquesta, obviamente el piano es el protagonista principal. Y está el pianista dando un recital y todo su expresión, pero de repente al final hay un momento fuerte donde entran los timbales y solo son trrr, y punto. Pero si esos timbales no estuvieran en ese momento en la partitura, no se sentiría lo mismo. Y una comunidad es así, exactamente igual. Todos tienen una función, a veces una más protagónica, a veces una más mediática, pero todos y cada uno. Por ejemplo, hoy aquí estamos nosotros 4, pero detrás de nosotros existe un gran equipo de gente trabajando en cámaras, en la producción, en sonido, en maquillaje, haciendo milagros con cada uno de nosotros, principalmente conmigo. Pero esas personas tienen dones muy particulares, como lo describe el apóstol en esta lectura. Y esos dones son los que hacen que al final nosotros podamos estar aquí esta mañana con ustedes compartiendo desde nuestro corazón lo que es una comunidad. Y yo creo que Guillermo pone en su justo contexto lo que Pablo tenía en mente. En que nosotros aprendamos que es un solo cuerpo, no muchos cuerpos. Como lo dice en Efesios, un bautismo, un Señor, un Padre por todos y para todos, que tiene miembros diversos en ese cuerpo, que cuando se unen forman un concierto. Y cuando es increíble la música clásica, cuando se involucran uno por uno los diferentes instrumentos y llegan al clímax de la música, es una obra maestra. Y yo creo que eso es lo que está pensando el apóstol Pablo, que comprendamos que la unidad del cuerpo de Cristo es una obra maestra permitida por pura gracia y por puro amor en Él. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos esa plena posibilidad de pertenecer a una comunidad donde trabajamos juntos, donde nos gozamos por los logros de los demás, sí, pero también donde aprendemos a llorar con los que están pasando dificultades o tristezas. Y eso solo se puede hacer en comunidad. Se lo dice a alguien que ha venido trabajando en su vida, alguien que ha sido un lobo estepario, alguien que, yo les confieso, disfruta la soledad porque encuentras paz. Es más, hace muchos años atrás yo decía, va a ser muy difícil que yo pudiera ser pastor porque la verdad de escuchar los problemas de los demás y apropiarlos a mí me genera cierta inestabilidad y prefiero estar solo contemplando, leyendo mis libros, casi una anacoreta o un escéptico que simple y sencillamente se encerraba en sus propias luchas existenciales. Y qué bueno, queridos amigos, es tener una comunidad que te abraza, pero también una comunidad donde uno puede ser sincero y disfrutar con alegría los frutos del Espíritu Santo. Y yo creo que realmente ustedes están aportando mucho, amigos, desde la perspectiva de la importancia de la variedad en el cuerpo de Cristo. Porque, de hecho, destacaba al principio María José cómo realmente hay partes que posiblemente en el cuerpo
están funcionando y están haciendo posiblemente cosas que no se miren, y también lo mencionaba Guillermo, y no nos damos cuenta que las cosas están sucediendo o que el aporte que ellos están haciendo es válido, es fundamental, es estructural a veces para lo que está sucediendo. Y me gusta mucho lo que ustedes mencionan. Lo que Gonzalo dijo no me gusta mucho, pero no, también. De hecho, voy a hacer mención de lo que en un momento, pero me gusta mucho en este instante. Quiero construir sobre lo que decían ellos, porque creo que también Dios nos está mostrando algo muy particular con esto, ¿verdad? Al poner la analogía del cuerpo, es una analogía muy completa, porque si ustedes se dan cuenta, ninguno de todas las piezas o todas las partes del cuerpo tiene todo el potencial para ser un todo. Es completo el cuerpo que se convierte en un todo. Así es. No, la mano o el dedo no tiene toda la importancia, ni el ojo, ni yo no sé, o sea, el pie, no. En el cuerpo de Cristo es juntos hacen el cuerpo. Sí, nos complementamos unos a otros. Pero el punto es este. Y ya en la vida real, aquí está el reto. Que podría ser que algunos, porque lo destaca también aquí Pablo más adelante, ¿verdad? Él hace, destaca ahí el concepto de que muchas veces sí hay algunos que tienen más visibilidad. Por eso vuelvo al comentario de Guillermo. ¿De qué serviría que nosotros estuviéramos aquí al frente si no hubiera todo un equipo de amigos ayudándonos con prompter, multimedia, sonido, en producción, en cámaras? No podría suceder. Y creo que hay algo importante ahí, ¿verdad? Y tiene que ver con la forma de ser de cada uno. Ahora sí ya tomo el comentario de Gonzalo. Ya. Son bromas, amigo. Digamos, y eso lo quiero destacar o desarrollar un poquito más con mis amigos en el siguiente segmento, pero realmente la forma de ser de cada uno no es mala. No. O sea, la esencia, las particularidades de la personalidad no es mala. Y cuando el mismo cuerpo quiere decirle a otro, mira, yo soy el dedo anular y yo cargo un anillo. Yo cargo el anillo en el cuerpo. ¿Por qué no cargas tú también el anillo? ¿Por qué no te convertís en otro dedo anular? ¡Wow! Y sin embargo, lo hacemos. O yo quiero hacer algo que a mí no me corresponde hacer, porque el versículo 18 dice, pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció, y lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha puesto en el lugar donde nos puso porque a Él le pareció que estuviéramos ahí. Claro. Pero cuando queremos forzar a alguien a que haga algo que nosotros hacemos o nosotros hacer algo que no nos corresponde hacer, ahí es donde viene... O sea, no tenemos dos manos izquierdas. No tenemos dos manos derechas. Sin embargo, la clave está en entender cuál es nuestra posición en Dios para poder cumplir mejor lo que fuimos llamados a hacer. Y no hacer juicios de valores incorrectos. Exacto. Porque el problema que estaba en Corintio era que como varios seguían a los maestros de moral y a los maestros de fe, a Pablo, Apolos, Pedro, Jesús, era porque en esa época, en el mundo corintio, en el mundo helénico, se dictaminaba que si tú eras un maestro que enseñaba filosofía, o en este caso, un maestro que enseñaba las escrituras, eras muy diferente a alguien que se dedicaba, por ejemplo, a servir la mesa en el contexto de la celebración de la sangre del Señor, el recordatorio de la sangre del Señor y el recordatorio de la resurrección y su muerte. Entonces, ellos hacían estratificación social y una diferencia. Y la verdad es que lo que está diciendo el apóstol Pablo en Corintio es que si tú eres un maestro de la palabra, eres porque eres un servidor de Dios. Si tú estás en el cuidado y ornato del lugar donde se adora al Señor, eres importante para el Señor. Si tienes otra responsabilidad en el ámbito administrativo dentro de la comunidad, eres importante para el Señor. Es decir, las cualidades y los dones que el Señor nos ha dado no es para socavar a las demás personas, sino más bien para saber que el maestro depende de aquel que embellece el lugar donde adoramos al Señor. Y el que embellece el lugar donde adoramos al Señor también depende del maestro que nos enseña las Escrituras. Eso requiere humildad, que algo le costaba un poco a los corintios. Y por un lado, y por otro lado, la importancia de entender, Gonzalo, digamos, que juntos es como hacemos que funcione la cosa, porque, digamos, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Leía María José, leía, creo yo, al final, ¿verdad? Originalmente María José iba a leer esa parte, por eso me confundí, perdón. Y eso que somos un cuento. Por eso mismo funciona. No, pero no fue culpa de María José, fue culpa de alguien más. Él dice ahí, el apóstol Pablo dice en el verso 29, ¿son todos apóstoles? La respuesta, o sea, es una pregunta retórica, pero a la vez tiene respuesta. No, ¿verdad? ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. O sea, no podemos pretender que todos seamos lo mismo, ni podemos pretender que todos tengamos la misma visibilidad.
Pero lo que sí podemos pretender, construyendo sobre lo que decía Gonzalo, es no hay nadie más importante en el cuerpo de Cristo. Otros. Y solo para terminar, probablemente con esta idea y la figura de la orquesta que viene como anillo al dedo, si no hay un director, si no hay alguien que dirija, que en nuestro contexto es Jesús, no suena igual. No suena igual. Buenísimo. Porque cada quien Excelente. va a estar haciendo lo que cree que debe de hacer. Es como cuando llegas a un lugar, a un trabajo y no te dan un lineamiento, te inventas el puesto. Claro. Entonces, necesitamos de esa dirección. Aún así tengamos los dones dados por el mismo director, necesitamos esa dirección, esa varita que nos va guiando, que es el corazón de Jesús en nuestras vidas. Por eso lo de menos honor, el que tiene más honor le reviste de honor. Claro. Y es la importancia Sí. de la musicología. Bueno, ese sería un tema apasionante que en otra ocasión lo vamos a De discutir. verdad que saquen las guitarras. Sí, hombre. Yo quisiera invitarle a que ustedes, si está en el vehículo, si está en medio del tráfico, si está en su casa, tal vez ya está en el trabajo o está estudiando o a punto de empezar una clase, ¿qué tal si hace una oración con nosotros? María José nos va a ayudar, ella nos va a guiar a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a entender un poco mejor qué fuimos llamados a hacer dentro del cuerpo de Cristo, dentro del desarrollo que podamos tener ya en una iglesia, un llamado, y por otro lado, que nos dé la fuerza para hacerlo mejor, sin juzgar a otros. Así es, Padre, hoy que resuene en nuestro corazón la palabra unidad, sabiendo que tú has dado dones y talentos diferentes a cada uno de nosotros que componemos el cuerpo de Cristo, que nos valoremos unos a otros, que sepamos que tenemos una asignación específica, que no querramos estar donde no nos corresponde estar, donde tú no nos has puesto, que reconozcamos y valoremos a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que trabajan para tu reino, Señor, y que lejos de contribuir a que haya desánimo, haya desunión, nosotros procuremos siempre mantenernos unidos porque todo se trata de ti, que reflejemos que hay amor en cada uno de nosotros, que reflejemos lo que tú has hecho en nuestros corazones con tal de que tu nombre sea exaltado, Jesús. Así que hoy oramos en esta mañana que esa palabra unidad resuene en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias, Majo. Y qué increíble. ¿Saben por qué? Porque el Bible Challenge, hoy estaremos leyendo capítulo 122 al 124, casualmente tiene que ver con un himno comunitario, pero también es una oración por la comunidad y una acción de gracia como comunidad hacia el Creador por lo que Él hace, por quién es y por lo que va a hacer. Así que le invitamos a que complemente no solo la lectura que hemos tenido de Primera a los Corintios, sino también aproveche el Bible Challenge para recapitular y para poder agregar contenido que nos da sin duda alguna un tremendo valor para darle el verdadero sentido a la comunidad. Muy bien, pues esto apenas comienza, entonces le invitamos a que usted caliente motores con nosotros. Vamos a un breve corte y por supuesto continuamos más con Vaya con Dios. Con la sabiduría de Dios, construye relaciones que impactarán tu vida. Encuentra tu tribu. Lo siento. Aquí las partes del cuerpo están moviendo. De repente ¿Cómo nos le falta coordinamos? café al cuerpo. Yo no quiero ser hígado. Por cierto que, perdón, pero yo tomé esto creyendo que era agua pura y me di un trago de café que no sé. Y de Solo porque altura. estaba- Se te fue el corazón de una vez. ¿Usted no toma café? Nada. Ajá, y es Yo especialmente sé quién café. estaría feliz de que le haga un trago. Muy bien, la conexión que anhelamos. Hace algunos años fui a la casa de mis padres y me reuní con algunos amigos de mi niñez. Casi todos mis amigos íntimos de la escuela secundaria seguían viviendo en la misma comunidad en la que habíamos crecido. El autor nos dice que ellos se volvieron adultos, se fueron de la casa de sus padres y asistieron a la universidad, se casaron y luego se compraron su propia casa a unas pocas cuadras de donde viven sus progenitores. Cuando voy de visita es como si retrocediera mis 17 años. Las calles están iguales. Los árboles, si bien más grandes, siguen siendo los mismos. Los puntos de referencia, los mismos. Ellos están exactamente iguales. En fin, después de 3 o 4 horas de estar sentada a la mesa comiendo, riendo, compadeciéndome y reviviendo cientos de recuerdos divertidísimos, me di cuenta de que estoy más programada para una conectividad relacional mayor que la mayoría de las personas. Pero por favor,
escúchame. Aun cuando tu sueño hecho realidad no sea una casa llena de amigos, fuiste creado por Dios para relaciones profundas. De hecho, Dios existía relacionado con Él mismo antes de que ninguno de nosotros estuviese aquí. Se llama Trinidad. Dios es uno y Dios es tres. Y la autora nos dice, si nunca antes habías escuchado esto, no te preocupes. A mí todavía me duele el cerebro a pesar de que fui al seminario bíblico. El punto clave es la siguiente. Durante la eternidad, Dios existió relacionado consigo mismo como Padre, Espíritu e Hijo, en este caso Jesús. Esto significa que nuestro Dios siempre, reitero, siempre ha sido relacional. Significa que nos creó a partir de su relación para vivir en relación y no una relación superficial ni egoísta. No, la relación que Él tiene en mente para nosotros es una conexión sacrificial, íntima y continua. Es hermoso. Es quienes somos porque Dios es quien es. Fuimos creados a imagen de Dios, que es relación. Esto significa que nuestro anhelo por relaciones saludables, mutuamente entregados e interdependientes, no significa tan solo que ansiamos algo que es bueno para nosotros. Ansiamos la razón fundamental por la que fuimos creados. No fuimos hechos solamente para la comunidad, sino debido a ella. Entretejida en las fibras de nuestra alma hay un patrón para experimentar la relación íntima con Dios y luego expresar ese amor en la familia, las comunidades y las iglesias. Pero aquí es donde nos equivocamos. Porque miramos a las personas para que completen y llenen lo que solo Dios puede llenar. Esta es la razón, dice la doctora, principal por la que estamos tan descontentos. Pusimos nuestra esperanza en personas imperfectas. Pero la esperanza continua solo puede ser satisfecha con éxito por Dios mismo. Si Dios está en el centro de nuestro círculo relacional, estaremos satisfechos y a partir de esa satisfacción podremos bendecir a otros. Pero si las personas se encuentran, mucha atención a esto, pero si las personas se encuentran en el centro de nuestro círculo relacional, terminamos jaloneando a los demás para que llenen esas necesidades que nunca podrán ser satisfechas. Eso lo dijo con claridad. Cuando le pidieron que nombrara el mandamiento más importante, respondió que todos los mandamientos se resumen en este. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tienes a Dios en el lugar correcto, en el centro de tus afectos, será más probable que aciertes con las personas. En las Escrituras vemos que Dios constantemente construye comunidades. A Dios le complace que estemos juntos. A Dios le encanta que hagamos nuestra tarea juntos. A Dios le agrada que adoremos juntos. A Dios le importa nuestra unidad. La Biblia fue escrita en el contexto de personas que experimentan una vida diariamente interconectada. La enseñanza de las Escrituras a Israel y a la iglesia supone que la gente pertenezca y dependa de un grupo. De hecho, en gran parte de la Biblia, cuando dice tú en el hebreo y el griego originales, casi siempre indica una forma plural, ustedes. La Biblia no habla de individuos, fue escrita para personas que comparten su fe. Esto es importante porque nos hacemos mejores los unos a los otros. Como dice la palabra, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y es que nos complementamos unos a otros. 1 Corintios lo dice así. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Nos necesitamos unos a otros para llevar a cabo el propósito para Dios. Y pongámosle mucha atención a esto. ¿Podemos acaso ser tan arrogantes como para pensar que, aunque el Dios del universo existe en nuestra comunidad, nuestra pequeña y frágil existencia puede sobrevivir sin ella? No, existe un plan creado por Dios para que nuestra alma esté llena y satisfecha. Si este plan es tan bueno para nosotros, ¿por qué entonces no lo priorizamos? Peleamos por él y lo implementamos cada día de nuestra vida. 2 palabras, el enemigo. Dice aquí la autora y pues ahí dejamos el comentario y la porción de este segmento. Creo que es interesante lo que está planteando porque creo que está tocando muchas aristas realmente, ¿verdad?
Y entre las aristas creo que por un lado está tocando la realidad del corazón de cada uno de nosotros, las necesidades que tenemos y las características de Dios mismo, ¿verdad? Y por otro lado ya metió otro elemento, ¿verdad? El enemigo, que también viene, y lo vamos a ver tal vez un poquito más extendidos en el segmento que vendrá después, cómo se viene a alterar las relaciones fácilmente a veces porque damos cabida a muchas cosas. Mis amigos, dejo abierto el tiempo. Yo solo quería comentar de que en las Escrituras efectivamente Dios está muy interesado en la comunidad. Cuando inicia la era patriarcal, especialmente a partir de Génesis capítulo 12, el llamado es que la cultura, el pueblo de Dios que se está constituyendo fuera de bendición para las demás naciones, con la finalidad de que las demás naciones pudieran llegar a esta bendición que viene de parte del Creador. A medida que va avanzando no solo el Pentateuco, sino los libros históricos, los libros sapienciales, los libros proféticos, siempre hay un llamado a que vivan como pueblo de Dios, cumpliendo los decretos, estatutos y mandamientos del Señor. Y cuando no se cumple, porque hay uno que no quiere vivir en esa comunidad, el pueblo y la nación comienza a verse afectada. Por eso uno lee la literatura de los profetas y el llamado nuevamente es arrepentirse de las faltas, pero volver a ser comunidad. Una comunidad que se acompaña, una comunidad que se cuida, pero también una comunidad que vive de acuerdo a los altos estándares del Señor. Totalmente de acuerdo. Y muchas veces el ir a la comunidad, a la sociedad, a las relaciones no equipado adecuadamente nos da una debilidad, una fragilidad, porque entonces lo que dice el autor, y miren quiero regresar a algo. Mire, esta autora es interesantísima porque cómo toca nuestras emociones, ¿verdad? Porque no sé qué experimentaron ustedes cuando estábamos leyendo El regresar al viejo barrio. ¿Te puedo decir algo? Yo me acordé la pelota que se caía a la vecina y como no las daba, la agarramos a piedra a los vidrios. Lo confieso. Claro, hablando de relaciones. Sí, hay un factor emocional Siendo vulnerables. muy fuerte, muy fuerte de regresar a las relaciones, por sí. Y está bien, está perfecto, pero la autora aquí es muy puntual. Y es que si no vamos equipados y va nuestro corazón lleno existencialmente del amor de Dios, esas relaciones que vamos a establecer van a tener circunstancias en las cuales vamos a caer en muchos problemas, porque vamos a buscar cosas donde no hay. Totalmente de acuerdo. Donde no hay. Y es por eso que se dan las traiciones, Claro. es por eso que se dan las decepciones, es por eso que ya, nos sentimos Frustrados, decepcionados, engañados. porque estamos poniendo nuestras esperanzas en alguien que no debe ser el centro de nuestra vida. Primero es Dios el centro de nuestra vida, en Él estamos afianzados, en Él estamos validados, entonces después podemos crear esas relaciones, pero si estamos poniendo nuestras amistades o a una persona en el lugar que solamente a Dios le corresponde, por eso después hay tanta decepción. Y la autora decía algo aquí que me llama a mí mucho la atención. A Dios le encanta que hagamos nuestras tareas juntos, a Dios le complace que estemos juntos, a Dios le agrada que adoremos juntos y le importa nuestra unidad, o sea, el valor que Dios pone a la unidad, no solo del cuerpo de Cristo, sino que en amistades y en todas nuestras relaciones debería de ser algo que nos llame la atención si acaso estamos aislados. Es que yo creo que en el siguiente segmento vamos a conversar con eso, pero el enemigo se ha ensañado tanto en destruir obviamente lo que Dios ha creado. Dios crea la unidad y las relaciones, entonces se ensaña tanto que nos creemos tantas mentiras de Él que podemos llegar a pensar, no, mejor estoy solo. ¿Para qué voy a estar con gente si me van a traicionar? No funciona. Si empiezo a entablar relaciones y pum, me lastiman. Me lastiman o me hieren o se alejan. Entonces creemos la mentira de que es mejor estar solos cuando en realidad eso no es cierto. O sea, fuimos creados para eso. Adelante, varón. ¿Me vas a dejar hablar? No he podido hablar en ese segmento. Rapidito. Pero es para construir sobre lo que está diciendo María José. Y realmente creo que dieron en la clave en el sentido de que, digamos, si nosotros no vamos listos, bien lo decía Guillermo, realmente vamos desajustados. Y el problema es que no solo vamos a ir a buscar la aprobación de las personas, sino que encima de todo le estamos adorando a alguien que no es Dios. Estamos dándole, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que eres. Pero el problema es que si adoramos más a la gente, automáticamente hay un desbalance interno. Bien lo destacaba Guillermo y María José. Y María José completaba el concepto de entender que tiene que existir esa relación vertical para entonces podernos
exponer, podría parecer, pero realmente es ir para poder cumplir nuestro llamado, que era lo que hablaba Pablo en el segmento anterior, y así poder formar parte del cuerpo y cumplir con nuestro propósito. Porque continuamente el enemigo y las circunstancias van a estar tratando de detener el llamado para el cual fuimos nosotros invitados a ser parte del cuerpo. Y es que como no somos perfectos, entonces vamos a cometer muchos errores, pero si mi enfoque está puesto en una persona y en lo que esa persona haga o deje de hacer, me voy a sentir decepcionada constantemente. Y tú dijiste una palabra que la voy a dejar como un asterisco ahí, perfecto, ¿verdad? Porque yo quiero tocar eso tal vez en el siguiente segmento, con lo que vamos a platicar. Que no pero se Gonzalo, tiempo. Todo va para el siguiente segmento. No son perfectos ustedes, pobres. Ay, hombre, lástima. Lástima. No, lo que yo quería construir ahora con lo que han dicho mis tres amigos es lo siguiente. En primer lugar, la unidad no la producimos nosotros. La unidad la produce el Padre. Así es. buenísimo. Segundo, se nos llama a cuidar esa unidad. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, una de las primeras cosas que les enseña a que todo cristiano, todo hombre y mujer que deposita su fe en Jesús debe guardar o cuidar, el término ahí es terén, la unidad. ¿Cómo? Por medio del vínculo de la paz. Es decir, no solo debemos entender que la unidad la produce el Padre, sino también que tenemos una tremenda responsabilidad de cuidar que eso no se rompa, porque es algo profundamente divino. Se hace eso teniendo un entendimiento claro que tenemos un Señor, un bautismo y un Padre por todos y para todos. Y que la forma de cuidar esa unidad es procurar la paz. ¿Cuándo hay paz? Cuando uno tiene claro el primer punto, que es Dios el que produce esa unidad y que nosotros tenemos que preservarla. A ustedes, es increíble, pero en ese pensamiento que tú estás diciendo, yo creo que el mejor regalo que podemos tener cuando tenemos el corazón lleno del amor de Dios es la tolerancia, porque nos podemos llegar tan poco equipados que somos intolerantes a las circunstancias. Por eso es que no cabemos en ningún grupo. No nos acepta ninguna tribu o nosotros no aceptamos ninguna tribu porque somos intolerantes. No podemos llegar a un lugar porque ya estamos queriendo que bajen el volumen como a mí me gusta. Sí, o sea, queremos que todo gire alrededor de nosotros porque seguimos pensando que somos Dios. Mientras que no tengamos a Dios en nuestro corazón y el eje principal de nuestra vida sea Él, nosotros no vamos a poder relacionarnos adecuadamente en una tribu, en algún lugar, y siempre vamos a tener conflicto. Ninguna iglesia te va a quedar bien si seguís pensando que el del problema son los demás. El del problema es uno cuando no tiene a Dios en su corazón. Pero fíjate que ahorita que Guillermo hablaba, no solo es la intolerancia, es la desconfianza. Ah, sí. Porque alguien nos falló y entonces creemos que todo el mundo nos va a fallar y que no vale la pena construir nuevas amistades Y ella lo menciona. por la desconfianza. Caminas que pegado a la tenemos. pared, ¿verdad? Ajá, sí. Claro. Desde entonces, ay, no, mejor aquí no, porque tal vez aquí tampoco, porque no. Entonces, Uno llega con miedo a la vulnerabilidad. ¿verdad? Exacto. O sea, no puede ser vulnerable porque sabe que a qué hora me traicionan. Uno. Y dos, para dejar de molestar con el tema del otro segmento, voy a retomar la palabra que había dicho María José, porque creo que se adapta muy bien a la ruta que tomó Guillermo. Y es que a veces también, digamos, de mi lado, yo voy a hablar de mí, Asdrúbal Hernández, yo tiendo a ser perfeccionista. Entonces, tengo que estar cuidando eso, o he tendido, esa es la forma correcta de decirlo, he tendido a ser perfeccionista, estoy trabajando en eso. Y mi tendencia natural es a tratar de que todo se ajuste, muchas veces, a mis condiciones. Claro. Lo que usted decía, Guillermo. Pero el reto mayor es que cuando uno llega así, lo que uno hace es formar una coraza. Es lo que decías tú. O sea, Sí, realmente uno contigo. empieza a encorazarse porque uno lo que puede llegar en el plan de juicio, de decir, esto no me gusta, esto que lo pudieron haber hecho de otra manera. Le voy a contar algo. A mí me pasó hoy. Aquí, que nadie lo escuche. Nadie me escucha. A mí me pasó. Vino Werner, nuestro productor, en la mañana y me cambió la forma como normalmente empezamos. ¿Verdad? Y yo le dije, nada, está demasiado aquí, demasiado allá. Y bueno, al final paramos haciendo un intermedio, ¿verdad?, entre lo que él había propuesto y lo que yo le decía. Pero a veces el cambio y el hecho de querer hacer las cosas a la manera de uno sigue siendo lo que en esencia comentó Guillermo, endiosamiento. Sí. Y a veces nosotros tratamos de que las condiciones, oiga esto, y no son las características y las cosas que tenemos a nuestro alrededor, las relaciones
sean como nosotros queremos. Claro. A Y tu como ritmo nos- y según tu demanda, porque ese es otro problema. Y no es para el cuarto segmento que tendremos. A las Yo 9 de creo- la mañana creo que vamos a esto- iniciar otro Marquito programa. segmento. Esto requiere mucha oración porque Sí. los tres han dicho algo muy importante. Estamos todos de acuerdo que la unidad la produce el Padre. Estamos todos de acuerdo que hay que cuidarla, protegerla por medio de la paz. Pero ¿saben qué? Como dice el apóstol Pablo, esto requiere mucha humildad, Claro. mucha mansedumbre. Y es más, agrega una expresión enfática, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y creo yo, y voy a ser vulnerable, eso tenemos que trabajarlo todos los días, queridos amigos. Nos cansamos de escuchar muchas veces problemas. A veces no queremos estar en la comunidad porque no tienen los temas que uno quisiera conversar, quisiera cultivar. Y ¿saben qué? Pablo dice, aún seguimos siendo comunidad. Cultiven la paciencia, cultiven la humildad, cultiven el amor, porque ese es el llamado al final del día. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que haría Jesús. Sí, excelente. Eso es lo que haría Jesús. Excelente. Miren, tenemos tanto que hablar. Se nos acabó el tiempo de hace rato. Milagro, no nos han dicho nada de producción o todavía están Bien, hombre, ya dijeron, pero no querés leer tú. No, pero yo quisiera, si me diera el privilegio, porque tengo en mi corazón el deseo de Guillermo. orar en este momento, Por porque favor. creo que estamos en un momento cumbre donde la sencillez y la humildad es vital. Así que nos acompaña y oramos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos estás dando y nos estás revelando muchas cosas, principalmente que lo que necesitamos para poder relacionarnos en comunidad es tu amor. Pero eso no va a poder ser si no tenemos la humildad suficiente para reconocer que te necesitamos. Danos hoy, Señor, esa sencillez de corazón y esa humildad para reconocer que tú debes ser el centro de nuestras vidas. Ese centro de tú en el centro de nuestra vida y en nuestro corazón vas a permitir que podamos ser tolerantes, que podamos ser compasivos, que podamos expresar amor a los que nos rodean, principalmente a nuestro entorno más cercano. Danos, Señor, tu bendición a través de tenerte en nuestro corazón para que podamos verdaderamente vivir, pertenecer y honrarte dentro de una tribu. En tu nombre santo, Señor. Amén y amén. 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 Pues qué rico seguir haciendo esto durante las primeras horas de la mañana, estar orando, orar continuamente y cada vez con ese tipo de enfoque y presión. Buenísimo. Y te recordamos, vamos a un breve corte y regresamos, por supuesto, con más de Vaya con Dios, si todavía nos dan tiempo para el último segmento. El famoso tercer segmento. María. Y la autora dice así, el enemigo odia a la comunidad. Piensa en ellos. Si Dios es relación y nos creó para relacionarlos, adivina entonces quién odia las relaciones. Me refiero a que si el objetivo de Dios es la conexión profunda, íntima y llena de amor, Entonces, lo que el enemigo más debe odiar es que tú y yo disfrutemos de una conexión profunda, íntima y llena de amor. Y por ese motivo, este libro no es de esos que te infunden ánimo al enseñarte cómo hacer amigos. Es la representación de una guerra, la descripción de dos lados diferentes y un recordatorio de que todo está en juego. El enemigo busca destruir eso bueno que Dios creó en la tierra a partir de su amor. El enemigo quiere dividirnos. En lugar de pelear unos por otros, quiere que peleemos unos contra otros. Quiere evitar que la gloria de Dios brille. Somos llamados a ser una comunidad de personas con una misión que agradan a Dios, que se deleitan unos con otros, redimidos y reconciliados con el mundo y que lo acercan e invitan a ser parte de su familia, lo que platicábamos hace un momento. Claro. este es el propósito fundamental de la comunidad. La comunidad está destinada a abrir las puertas a cada persona sobre la tierra e invitarla a ser parte de una familia que existirá por siempre con Dios. Debemos entender la guerra en la que estamos. Debemos entender, el enemigo es sutil y sigiloso y busca destruirte al destruir tus relaciones. No tenemos mejor defensa que tener a las personas que aman a Dios a nuestro alrededor, peleando por nosotros y peleando con nosotros. Tal vez no creas en Dios ni en Jesús. De ser así, por favor, tienes que saber que me alegra que estés aquí y que me gustaría que nos conociéramos. Y deseo que en estas páginas encuentres al Dios que te creó y que te ama y que tiene un plan para que vivas en gozo, conectado o conectada con Él y con las demás personas. Todos anhelamos una pertenencia colectiva. Dios nos creó para ello, precisamente. Como dice la autora,
casi todas las generaciones que existieron disfrutaron de una existencia en aldea. Entre los días de Jesús y aquí en la tierra y la Reforma, existía la costumbre en todo el mundo de que por cada grupo de 25 jóvenes, por ejemplo, se abría una escuela. En la época de Jesús, por ejemplo, era ilegal que una familia viviera en un lugar que no tuviera una escuela cerca y por cada 25 niños nombraban un maestro. Las familias cuyos hijos iban juntos al colegio también compartían los servicios religiosos. Primero se reunían en las casas y luego designaban un lugar a medida que la comunidad crecía. La vida educativa, nos cuenta la autora, la vida social, la vida religiosa, la vida vocacional y la vida familiar fluían juntas. Conclusión, la gente era parte de la vida de los demás, pero eso cambió de forma radical. Nuestras prioridades ya no se centran en nosotros, sino en mí. El individualismo, como sabemos, tiene largas y profundas raíces en siglos atrás. Francia vio estallar el individualismo en la anarquía masiva llamada Revolución Francesa. Más cerca de casa, la guerra de la independencia de Estados Unidos contra Gran Bretaña se trataba de libertad, independencia y derechos individuales. Quiero decir, dice ella, vamos, uno de los primeros actos como estadounidenses fue redactar un documento llamado la Declaración de Independencia. Independencia, dice ella, fue nuestro grito de batalla. Independiente se convirtió en el centro de nuestra identidad. Aclaro que es un pensamiento muy de la autora, muy personal, me atrevo a decir. Ojo, estoy muy agradecida de que exista Estados Unidos y no por un segundo doy por sentada la libertad de la que gozamos. Pero el espíritu independiente tiene un lado oscuro. Durante los últimos 250 años hemos declarado nuestra independencia con un tono y un volumen cada vez más altos. La soledad comenzó a aparecer por primera vez al inicio de la Revolución Industrial, cuando las fábricas automatizaron todo. La vida de las personas se volvió más fácil y autosuficiente. La independencia se volvió el principal valor. Nos lavan el cerebro al decirnos que ser una mujer o un hombre que llegó a su posición actual por sus propios esfuerzos, hacer las cosas a nuestra manera y luchar por el éxito personal son los objetivos de nuestra breve y hermosa vida. Por generaciones mordimos el anzuelo al creer que una vida aislada, individualista y autosuficiente va a satisfacernos. Aún así, el libro sobre el que se basa mi vida y sobre el que Dios nos formó comienza la gran historia con las siguientes dos líneas. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea. Y muy dentro nuestro sabemos que esto es verdad. Estamos destinados a vivir en comunidad segundo a segundo, paso a paso. No tan solo una vez a la semana, una vez al mes en una cena con amigas o durante un almuerzo, luego de salir del aislado cubículo de la oficina, sino cada momento, cada día, por el resto de nuestra vida. Entonces, ¿cómo se supone que luchemos contra las terribles estadísticas de soledad? ¿Contra el diablo y su plan para sabotear la conexión y la esencia de la sociedad? ¿Cómo edificar lo que más le importa a Dios? Necesitarás una aldea. Se necesita una aldea o una tribu, como estamos diciendo aquí, para crear una vida plena y próspera. Pero esta vida de aldea o tribu no sucederá por accidente. Tenemos que construirla. Bien, y ahí dejamos por ahora la lectura del libro Encuentra tu gente de la doctora Jenny Allen, que nos ha estado inspirando con todo este material y creo que dejó bastante sobre la mesa con 5 minutos únicamente para comentarios y con mucho que decir, pero realmente creo que hemos estado tocando varias cosas, ¿verdad? Hemos abierto nuestro corazón por momentos y yo solamente quiero decir esto. Creo que el libro es una invitación muy especial, muy buena, muy puntual y muy precisa a salir de la situación en la que podríamos encontrarnos específicamente después de lo que vivimos con la pandemia, más la situación económica y una serie de momentos sociales que ha habido incluso Guatemala, históricamente, ¿verdad? En este año, el año anterior. Pero y creo que la invitación es real, es vigente y creo que es muy buena. Y creo que hay una invitación también oculta que tenemos que cuidar. Y es que nosotros no le estamos diciendo a usted, mire, si usted es de un temperamento, ¿verdad? Cámbiese a otro porque su temperamento no es bueno, ¿verdad? No estamos diciendo eso y ni nos atreveríamos porque es una aberración desde toda perspectiva. Claro. Pero realmente creo que es importante
entender que nosotros tenemos que procurar dar pequeños pasos eventualmente para no seguirnos enconchando, diría alguien por aquí que tengo a mi izquierda. María José, ahora bien lo dijo, encerrarnos y cada vez aislarnos, porque cuando nos aislamos podríamos perder crecimiento, podríamos perder llegar a ser lo que Dios quiere. Y es que creo que tenemos que estar muy alertas a lo que el enemigo quiere hacer, porque el diablo quiere destruir la unidad, quiere destruir el amor, quiere destruir la conexión, la armonía, porque él va a ir contrario a todo lo que Dios quiere hacer. Y lástima que en este segmento solo nos quedan muy pocos minutos para contarte, para hablarte. Yo me comí la mentira, me creí la mentira. Estábamos hablando antes de iniciar con este segmento. Tengo ciertas relaciones, pero dejé de escribir y preguntar constantemente cómo estaban, y entonces después hubo silencio, ya nadie me preguntó cómo estaba yo, y el enemigo me hizo creer. Entonces la gente no se preocupa de mí, y eso me ha hecho crear esas barreras cuando tengo muchas amistades que tengo que valorar. Entonces tal vez estás viendo solo lo que el enemigo ha hecho de desconfianza, de traición, de todo, y entonces eso ya no te permite que tú puedas disfrutar de otras relaciones de gente a la que tú le interesas, a la que tú le importas y a la que tú amas. Así que ten cuidado, porque él con iras, con tientas, con envidia, con todo lo que dice Gálatas 5, se va a encargar de hacer que tú te aísles. Pero quiero contarte, si tú estás pasando por una situación quizás con tu corazón con desconfianza, frustrado porque no hay amistades. Muy bien, muy bien. Y la de las mujeres es más fuerte. No decimos aú, pero... Pero cuando estamos enfermos no nos quejamos como los hombres. No, y fíjense que hay que estar atentos, regresando a ese comentario que hizo María José de las trampas del diablo, es que él es experto en la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas no es una guerra frontal, sino que es una guerra en la cual vas caminando por un lugar en donde tú crees que vas seguro y de repente hay una bomba, una quitapié y ¡pum!, explota todo. Y eso me hace pensar que también hay que saber manejar las relaciones de la manera adecuada, con las dosis correctas. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas y de las grandes estrategias del enemigo para disociar es hacer lo que yo le llamo esas melcochas, ¿verdad? Ustedes, esas reuniones de amigos en donde ya tenemos que ir al súper juntos todas, ya tenemos que ir a hacer todos juntos. Melcochas. Melcochas, fíjate. Es un dulce que se pega así, ¿verdad? Que ya no se puede disociar. Y que cuando lo querés disociar, se rompe. O se quiebra. Sí. Entonces, creo que parte de lo que tenemos que tener bien claro en nuestro corazón es cuando el amor de Dios significa que nos da esa habilidad y esa sensibilidad para poder reconocer las dosis exactas que nosotros debemos de tener en las relaciones. Ni muy cerca, ni muy lejos. La justa relación, en la dosis adecuada para que eso se mantenga. Yo tengo muchos amigos que siempre voy a contar con ellos. El esposo de esa señora es uno de ellos, que no necesitamos estar todos los días juntos, pero sabemos que ahí estamos. Y muchas veces una llamadita, un mensajito, y uno ya sabe qué es lo que está pasando y agarramos el teléfono y nos comunicamos. Es una relación que yo quiero mantener para toda la vida. Por lo tanto, le doy la dosis exacta. La dosis exacta. Esa dosis exacta es buscar el equilibrio en todo. Ay, no, danos otros 10 minutos. Miren, yo creo que es una buena oportunidad para agradecer a la comunidad virtual, porque vaya si no nos ha ingresado una cantidad de comentarios en términos de resumen, ¿verdad? Agradeciendo por el programa, recordando cuando estaban otros amigos que han sido parte también de esta comunidad, Vicente Sánchez, cuando iniciaban con Ronnie Madrid, también nos habla aquí, por ejemplo, Fernanda de León dice: buenos días, yo los conocí en el año 2017, estaba buscando en la radio una emisora cristiana y un día los escuché y desde entonces han sido de gran bendición para mi vida. Que Dios bendiga a cada uno de los que hacen posible el programa. Y la verdad, ese es el propósito, es construir comunidad. Asdrúbal, Majo, Guillermito, es construir una comunidad que entiende que los que estamos aquí presentes no somos personas que nos presentamos como alguien que tiene resuelta todas las dinámicas de la vida. Nosotros necesitamos de ser también restaurados por el Señor. Nosotros hemos tenido que aprender en el proceso a construir comunidad. Nosotros nos cansamos y a veces no queremos estar
parte de esa comunidad de gente porque hay cansancio, hay frustración, quisiéramos disfrutar de la soledad y sin embargo ahí está el Señor para recordarnos cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Amén. Y en armonía. Armonía. Y ese es el llamado que creo yo tenemos que dejarle hoy, desafiarle a usted, Asdrúbal, porque hoy si vamos a hablar de comunidad es una unidad en el espíritu, misericordiosa, humilde, donde la armonía no está marcada por la nota que yo pongo, que Asdrúbal, que Majo, Guillermito ponen, sino por la nota que Jesús Amén. coloca en su corazón. Y para eso se necesita ser intencional. Claro. Intencional. Así Claro. que si hoy hay algún mensaje que tengas que poner, creo que esa ha sido la motivación en el transcurso de la semana, algún mensaje, esa llamada que tienes que hacer, porque para mantenernos unidos tenemos que ser intencionales. Así que piensa que no solamente tú has necesitado esas llamadas, esos mensajes, sino que la otra parte que siempre lo ha hecho también lo requiere en algún momento de su vida, porque tenemos nuestro corazoncito, no es ningún reclamo, pero así es, a veces solo demandamos, pero no damos. Entonces, hoy es momento de dar para poder preservar esa unidad. Y no solo una llamadita, un churrasquito también. Un asadito. Desayunito, ¿sí? Y entender algo. Vamos a hacer una oración en este instante porque el tiempo se nos fue, pero como agua. Hombre, ustedes. Pero entender algo, ¿verdad? Creo que mientras nosotros fortalezcamos nuestra relación con Dios, las relaciones a nuestro horizontales van a sanar y van a desaparecer también las codependencias que a veces se pueden disfrazar de relaciones sanas. Claro. Y que realmente terminan de lastimar. Oremos ahí donde estás. Señor, te damos las gracias porque tú iniciaste el deseo de tener relación con nosotros. Nos has buscado, nos has amado con misericordia, perdón y gracia. Rendimos nuestras vidas a ti. Te reconocemos, Jesús, como Señor en nuestras vidas para poder iniciar un periodo de relaciones sanas con otras personas. Tal vez tenemos una historia de relaciones tóxicas, de heridas, de dolor, de pesar. Hoy te invitamos, Jesús, ven a nuestras vidas, dirige nuestros pasos, dirige todas las decisiones en nuestro corazón. Ayúdanos a sanar lo que pasó en el pasado para poder iniciar una nueva temporada y permítanos en el nombre de Jesús ver tu respaldo y favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El libro está muy bueno, el material y el contenido. Le invitamos, mire, ¿por qué no le extiende usted esa misma invitación que ha recibido hoy a otros amigos para que se conecte mañana al programa de Vaya con Dios? Creo que el contenido que estamos viendo está despertando muchas cosas buenas. Le invitamos a que usted prepare su corazón. Los capítulos siguen tocando, picando partes especiales de nuestro ser. Le invitamos a que usted no vaya solo también, por supuesto, ni Mala compañía. mala compañía, sino más bien Vaya con Dios. Hasta mañana. Tengan un buen día. Vaya con Dios.